Hola, hola a todos. Bueno, hoy tenemos un vivo acerca de prohibición de despidos en el contexto de pandemia. Así que voy a esperar a que se sume gente y a que se sume el doctor Pizarro, que va a ser el que va a dar la charla hoy. Vamos esperando mientras. Así que... Hola Axel. Vamos esperando a que se sume el doctor. Así que... Como acabo de mencionar hace un momento, la charla va a ser sobre prohibición de despido en el contexto de la pandemia, o mejor dicho, en el contexto de COVID-19. A ver. Tun, tun, tun. A ver. Muy buenas tardes, Buenas Verónica, ¿cómo estás? tardes. Bien, ¿cómo estás? Verónica, ¿no? Sí, Verónica, Está bien Verónica. el nombre, ¿no, Sí, Verónica? Verónica, está perfecto. Verónica Soledad. Sí, sí, sí. Hasta ahora ¿Cómo no me estás? cambié el nombre, así que sí, Verónica Soledad. ¿Todo bien, ¿Pero doctor? por qué cambiar, pero por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo? El nombre no, el apellido puede ser, pero bueno, temas legales. Muy bien, bueno. Por suerte igual estamos en un tiempo en el que cambiar el nombre no debiera, o sea, cambiar el nombre, cambiar el apellido, no debiera ser un problema, no debería traer un conflicto. Tenemos una ley bastante clara, tenemos una normativa bastante clara, pero bueno, los tribunales a veces se ponen un tanto rígidos. Hoy vamos a hablar también un poco sobre eso, ¿no? Sobre ficción y realidad. Eh, creo que, creo que cuando salimos de la facultad nos encontramos con la realidad, pero a medida que seguimos leyendo la ley, aquella ley que estudiamos, aquellos códigos que leímos, aquella constitución de la cual nos enamoramos, nos encontramos igual después con una realidad que, bueno, que es un poco distinta, ¿no? Porque después los intérpretes jurídicos son otros. Claro, porque básicamente lo que venimos charlando con distintos abogados es eso, que salimos solamente con la teoría y luego nos encontramos con la práctica que es totalmente diferente de lo que venimos viendo. Claro, a ver, en realidad no hay una cuestión tanto de distinción. Yo acá me he visto de profe y te corrijo, mira. Digo, yo no sé si hablaría de, de- de que sean distintos, sino que en el ejercicio de la profesión, o más importante aún, en el ejercicio de la ley, uno se encuentra con una serie o sea, hay más factores que los que de alguna manera después nosotros, o mejor dicho, de los que cuando habíamos estudiado habíamos considerado. Eh, Ciertamente no es como pensábamos, ¿no? O sea, cuando decíamos, che, mirá, tenés una relación laboral en la cual, por ejemplo, con tu empleador tenés tal conflicto, entonces, bueno, vos vas y haces la denuncia en el Ministerio de Trabajo y ya está.
era así, o sea, hay toda hay un montón de cuestiones, hay un montón mismo estábamos hablando recién, por ejemplo, del tema del cambio de nombre. Si querés, si tenemos un momentito mientras se van agregando, eh, tenemos una causa, por ejemplo, de una información sumaria para el cambio de un nombre de una persona, y esta persona merece el cambio de nombre porque ella se autodeterminó así durante toda su vida. Y el Poder Judicial, a través de un montón de trabas legales, le dice, no, bueno, pero tiene que notificar a aquella, tiene que ver qué opina el registro civil de la provincia de Sarasa, eh, tal registro tiene que tomar vista. Entonces, o sea, cómo se va desnaturalizando, por decirlo de alguna manera, lo que en un principio no tendría que ser así, porque la verdad es que ciertamente una persona que quiere cambiar su nombre, salvo que de alguna manera lo haga con los fines delictivos, de querer desaparecer o de querer desaparecer deudas o alguna cuestión así, pero digo, que no creo que sea el tuyo desde ya, Verónica, no te preocupes, pero No, digo, no, no. pero ciertamente, digo, a ver, mientras el Estado, ¿no? Porque digo, la información sumaria, por ejemplo, para cambio de nombre, la primera parte tiene todo lo que es registro de reincidencia, registro de quiebras, o sea, se hace casi como si fuera como un estudio, como en una sucesión, ¿bien? O sea, para decir de alguna manera, bueno, a ver, primero asegurémonos que esta persona no quiere en realidad cometer alguna especie de fraude y demás. Además, bueno, el relato de los hechos, ¿no? El nombre me lo puso, no sé, mi mamá y a mi mamá nunca más la volví a ver, o durante toda la vida me llamé de otra manera, o la autodeterminación del género también tiene muchísimo que ver. Entonces digo, tendría que ser todo muchísimo más dinámico. La ley, bien, la ley de identidad de género es una ley, por ejemplo, súper dinámica, pero al llevarla a la práctica no es tan así. Y ni te digo la ley de aborto, la 27600. Eso nos va, o sea, creo que les va a dar a los penalistas, a los psicólogos, a los médicos, a los abogados especialistas, a todos les va a dar trabajo de por vida más o menos, porque es una ley que tiene un pragmatismo que después llevado a la vida real no lo puedes traducir. Bien, no lo puedes traducir. O sea, es muy difícil poder traducir leyes que tienen una problemática tan compleja, bien, y convertirlas en algo tan trivial como decir, bueno, un procedimiento. Sí, hasta las 14 semanas, una mujer de 16 años puede ir y decir quiero interrumpir el embarazo. Listo. O sea, no es tan simple. Modifíquese el Código Penal, modifíquese esto, qué hacemos con los tratados internacionales, o sea, hay todo un montón de cuestiones que hay que plantearlas, que hay que pensarlas al menos, o hay que analizarlas. Y habría que ver si obviamente se hicieron los análisis correspondientes y todo. No estoy diciendo que estoy en contra del aborto, No, no estoy sí, diciendo eso. Estoy diciendo se que entiende. estoy hablando sobre la dificultad de la aplicabilidad de la ley. ¿Bien? Sí, sí, Porque sí. las leyes muchas veces salen como una respuesta social, y más en nuestro país, que es bastante espasmódico. Las leyes salen como respuesta a una fuente de reclamos y demás. Entonces, la ley de aborto salió por eso. La ley de identidad de género salió por eso. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo salió de esa manera. Pero cuando sale, por ejemplo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo o del mismo género, después había no sé, en medio país, los jueces de paz no querían casar personas, o sea, no querían casar parejas homosexuales, ¿no? O personas del mismo sexo. Ujú. Entonces, digo, estábamos ante un gran problema, o sea, porque la ley decía que lo tenían que hacer y ellos, de alguna manera, hablaban de objeción de conciencia. Pero bueno, perdón, me fui de tema. No, pero me encanta. Este es un vivo, te dije que tenías libertad para hablar y podés hablar de lo que quieras, además del tema que nos trajo, así que Está está muy bien, perfecto. Em, muy bien. bueno, te presento Bueno, pero, primero y principal porque no te presenté. Arrancamos a hablar y es verdad, hasta ahora no soy nadie, es verdad. no. Primero y principal, ya vos mismo te denominaste docente, y es verdad, sos docente de la Universidad de Buenos Aires en Sí, Constitucional o en Derechos. Sí, sí. Constitucional, No, en Constitucional. Belgrano es en Y en la Derechos. Universidad de Belgrano, en Derechos Humanos. Me termino presentando yo solo. Mira, yo te presenté a vos y después me presento a mí. Bueno, no, en términos generales, entonces sos abogado recibido de la UBA Sí, con especialización en lo que es justamente derecho público y muy además, bien. como dijimos, sos docente
y tenés un estudio integral que es Pizarro y Asociados. Exactamente. Estamos ahí en Corrientes y Paraná, muy cerquita del Colegio de Abogados, que ahora no te trae ningún beneficio porque como el colegio está casi cerrado, uno no puede decir, bueno, tengo la Bueno, suerte de estar cerca del Colegio de Abogados. pero en el Y lo mismo decís, contexto no estoy cerca del subte, bueno, pandémico era ya no es útil. un beneficio. No, no, para hacer tribunales y todo es un golazo. Bueno, Pero te bueno, quería así consultar, que ¿en qué cátedra estás? ¿En qué cátedra estás o en qué comisión estás? Para saber, la cátedra de constitucional a la que pertenezco es a la cátedra de Ferreira. Ferreira. Somos un montón de profesores y demás. Así que a la cátedra de Raúl Gustavo Ferreira, exactamente, Derecho Constitucional. Y en Humanos, estoy en Humanos, en la Universidad de Belgrano. Belgrano, estoy con el doctor Rabinovich Bergman. Así que tengo la oportunidad de trabajar con dos capos en sus respectivas materias, de quienes, a uno lo tuve como profesor en grado, que es al doctor Ferreira, lo tuve en Derecho Constitucional Profundizado, y a Rabinovich solamente en el curso de doctorado, porque me Sí, estoy pero doctorando en Derecho daba Constitucional. da clases también en la Universidad de Buenos Aires, Rabinovich. Claro, sí, 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 tiene cátedras, eso de Sí. historia, el derecho, un genio. Pero yo no tuve la oportunidad de tener las clases con él, pero sí de tenerlo como profesor en el doctorado. ¿Y el adjunto? También es un... ¿Quién es el adjunto? Porque dijiste Cátedra Ferreira y no querés dar tu ubicación, me parece. No, 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 es que no es... No, 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 porque somos... es que a ver, va a Ah, pasar a aquellos que tienen la oportunidad de ser ayudantes. Yo fui ayudante alumno, he sido adjunto en otras cátedras, y en realidad hay varios adjuntos que pertenecen a la cátedra y son todos muy buenos, las cátedras son muy buenas, o sí, sí, aparte recomendado. tienen todas más o menos la misma onda. Yo creo que en el último tiempo, voy a hablar de mi época, ¿no? Digo, ya era difícil encontrar cátedras, por decirlo de alguna manera, las cátedras malas, ¿no? O sea, cuando yo me acuerdo, cuando era un alumno recién que empezaba, ¿no? Iba ahí al centro de estudiantes y decía, una cátedra buena de tal cosa, y me decía, no, mirá, tenés una cátedra robo de tal cosa, me decía, no, 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 Bueno, cátedra buena porque este tema sí me interesa. Las materias robo las voy a dejar para los temas que después no me gusten, viste, para esas materias que tenés que hacer obligatoriamente. Hay materias que las tenés que hacer, las tenés que hacer con buenas cátedras. ¿Sí? O sea, no podés hacer, yo qué sé, no sé, viste, cátedra robo de, no sé, derechos humanos. Tenés que aprovechar porque después derechos humanos no la vas a volver a tener, salvo que elijas la orientación en internacional público, como hice yo, no la volvés a tener después. Entonces, ciertamente tenés que, de alguna manera, tratar de, de aprovechar, aparte cuando tenés cátedras donde los titulares o los adjuntos son fuertes, son pulenta, tenés que aprovechar para anotarse en esas materias. Yo me acuerdo una vez cuando me anoté en administrativo, quería hacer la de Hutchinson y vinieron y me dijeron, no, pero es la más difícil. Y efectivamente, era una cátedra que fue súper difícil, me la llevé a final, me acuerdo. Siempre lo recuerdo porque el día que me dieron la nota fue el día que falleció Michael Jackson. Siempre asocia. me acuerdo de ese momento. Lo asocio con ese día, con el día que falleció Michael Jackson. Así que, pero bueno, ciertamente la UBA tiene no solamente un montón de virtudes en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad de cátedras y demás, sino el abanico de posibilidades. O sea, tener la posibilidad de elegir las cátedras y de poder aparte acceder a los profesores. Hay profesores que son súper grosos, pero hay muchos que no solamente son importantes y reconocidos, sino que también son hiperaccesibles. Esta es una época, bueno, esta particularmente no, pero digo, los tiempos estos son de puertas mucho más abiertas que antes. Antes, la puerta de la sala de profesores, yo me acuerdo cuando yo he ido a las charlas iniciales, estoy hablando antes de empezar la carrera, las puertas de la sala de profesores estaban cerradas. Uno iba hasta la puerta de la sala de profesores. No entrabas ni loco. El profesor salía, abría la puerta, salía. Muchas veces las notas las ibas a buscar a la puerta de la sala de profesores y la puerta de la sala de profesores estaba cerrada.
hoy por hoy uno entra, va hasta el pasillo, mira, bueno, no ahora digo, porque estamos en esta situación, ¿no? Pero digo, cuando vas a esa hermosa sala de profesores que tiene la Facultad de Derecho, que es única, Hay mucho bien, que está correcto. adornada por todos los maestros del derecho y decanos y demás, y ex decanos, pero digo, y ex decana, cuando vos vas, te encontrás de alguna manera con la historia de la UBA, con la historia de la facultad. Bajás un piso y tenés la historia de los presidentes, de todos los presidentes argentinos que se recibieron en la universidad. O sea, digo, es prácticamente ir a la Facultad de Derecho es un museo para mí. El otro día le contaba a una colega que es increíble la cantidad de fotos que tengo de la facultad. O sea, yo creo que uno agarra mi celular y van a pensar de que tengo alguna especie de psicosis o algo. Tengo fotos de la facultad de diferentes ángulos, desde el puente, desde abajo, desde arriba. Yo tengo fotos de día nublado, de día soleado. Claro, exactamente. Aparte, hay una imagen que usan mucho en la facultad para cuando dan avisos y esas cosas, y usan una imagen de noche con las luces de las columnas y demás, que ustedes no las tienen que contar cuando son alumnos, pero digo, Ya sé cuántas tiene, así que tarde. ¿cómo? Ya sé ¿Cómo? ¿Ya las cuántas contaste? tiene. No. No, no las No, conté. no importa cuántas tiene. No, no importa cuántas tiene. Todos Ajá. sabemos cuántos artículos tiene la Constitución, pero no hay que contarlo. O sea, sabemos cuántos artículos tiene. Entonces, sabemos cuántas, suponemos, vamos a decir, me dijeron que, me contó un amigo, me contó una amiga, ¿sí? Me dijeron que tiene tantas columnas, pero nunca las contemos. ¿Está Ah, bien? Nunca entremos por esa puerta. Yo soy muy respetuoso de eso. Yo todavía nunca usé la puerta del medio el día que me recibí. El día que me entregaron el diploma salí por la puerta del medio, pero nunca entré por la puerta yo del sé. medio, nunca la usé. Es más, hubo un día que me acuerdo que estaban arreglando la entrada, no sé qué, y hice todo lo posible para entrar por la cochera. El de la cochera me decía, no, no se puede entrar por aquí, señor. Yo decía, no voy a entrar por la puerta del frente. Hasta que no me reciba, no voy a tocar la puerta del frente. Y terminé entrando con los autos. Ah, Eh, bien supersticioso. Buenísimo. no soy supersticioso, pero hay algunas que hay que respetarlas. Hay algunas que hay que respetarlas. Bueno. Así que había que tener cuidado. Bueno, ¿qué es lo que nos trae hoy? ¿Qué es lo que nos trae hoy, Hoy Divino nos Derecho? trae Derecho prohibición Divino. de despido. Prohibición de despido en este contexto de pandemia, en este contexto de COVID-19. Así que eso es lo que nos trae hoy acá. Mirá, el tema de la prohibición de despidos es una situación más que excepcional que estamos viviendo, que hasta te diría que ni siquiera pertenece a la historia nuestra, ¿no? Porque la Argentina no tuvo, eh, o sea, tiene leyes o principios muy liberales en cuanto a lo que tiene que ver con el ejercicio de la industria, con el ejercicio de la industria lícita, ¿no? El ejercicio del trabajo y demás, ¿no? Vemos la primera parte de la Constitución y nos damos cuenta. Entonces, prohibir un despido, ¿sí? En principio, ¿sí? Me voy a poner medio pro empresa en esto, en principio no se podría, sería inconstitucional, ¿bien? Porque yo no podría estar ejerciendo mi industria lícita si no podría tomar determinación, como por ejemplo quién trabaja para mí y quién no trabaja. Entonces yo digo, bueno, la prohibición de despidos está mal. Pero, ciertamente, si hay algo y de esto ya lo he hablado mucho y lo he contado mucho, y más cuando vas a otro país que te preguntan cómo es vivir en Argentina, ¿no? Porque cuando uno va a otro país, a otro lado, lo que más le llama la atención es cómo podemos vivir nosotros no con estas noticias, porque a ver, lamentablemente uno prende la tele o ve CNN no sé, yo qué sé, o te enterás de la situación, por ejemplo, la protesta social en Colombia, sí, o la situación sanitaria de, no sé, de Brasil, o te enterás de tal o cual cosa que pasa en Venezuela. Entonces vos decís, en realidad no es que Argentina está peor que todos ellos o mejor, ni siquiera sirve la comparación. Pero cuando vos vas a otros países, lo que más se preocupan por saber, ¿sí? O cuando hablas con personas de otro país, lo que más se preocupan por saber es cómo se puede vivir siempre en estado de crisis. ¿Sí? O sea, yo creo que Argentina refundó el concepto de crisis. O sea, digo, si Einstein se despertara y viera lo que es vivir en crisis, bien, creo que replantearía un montón de teorías, porque la verdad es que nosotros nacemos, vivimos y morimos siempre con un nivel de incertidumbre, ¿sí? O sea, no sabemos si vamos a estar viviendo acá, si vamos a estar ahí,
Sí, o sea, el nivel de inseguridad, el nivel de seguridad económica, ¿no? El nivel de inseguridad en cuanto al trabajo. No sabes si es un trabajo para toda la vida o es para 2, 3 años, porque, yo qué sé, porque las empresas tal vez no tienen continuidad, los regímenes tributarios a veces son muy violentos, son muy fuertes. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que nos ponen siempre en una posición de decir, wow, hasta qué punto es saludable vivir acá. Bien, y que a veces cuando vas a otro lado, lo que te preguntas justamente es eso, ¿es verdad que ustedes hacen tal cosa? ¿Es verdad que ustedes? Entonces, cuando uno, por ejemplo, se pone a analizar esto, bueno, entonces ahí sí, decís, bueno, pero ¿qué pasa en otro lado, no? Por ejemplo, si hablemos de en Alemania, ¿no? Y esto no es para comparar, porque yo no hablo de derecho comparado, de hecho a mí no me gusta el derecho comparado. Si alguno tiene ganas en algún momento, por ejemplo, hoy a la noche nosotros tenemos una actividad que se llama derecho compartido, porque no es comparar, es compartir derechos, es compartir regímenes jurídicos. Compararlos para mí no te lleva a nada porque los sistemas jurídicos son muy distintos. Entonces, o sea, el sistema jurídico, la idiosincrasia, el nivel socioeconómico de las personas, la economía, o sea, decir que Argentina tiene, no sé, no sé, está en mejor situación económica que Alemania, ¿no? Vamos a tirar un ejemplo cualquiera porque ahora voy a hablar del sistema alemán, pero digo, no tiene comparación alguna, porque una villa o un barrio de emergencia o una favela bien alemana no es lo mismo que una argentina, los barrios, el estado de las calles, yo qué sé, no sé, las cuotas de los seguros, cambian un montón. Pero bueno, entonces, volviendo un poco al tema, ¿no? El sistema alemán, por ejemplo, en cuanto a los despidos, ¿sí? La ley alemana de protección contra el despido estipula justamente que el despido tiene que estar justificado socialmente por parte del empleador. ¿Qué significa esto? Bueno, que el empleador deberá justamente citar motivos, que esos motivos tienen que ser especiales, que justifiquen que el trabajador deje de trabajar en su empresa, Ujú. ¿no? Estos motivos pueden tener que ver con la persona, ¿sí? Con la conducta de ese trabajador, o puede tener también que ver con una necesidad imperiosa, acuciante que tenga la empresa en ese momento. Bueno, pero no existe, o se podría decir que en principio no hay despido sin causa. ¿Está bien? No se permite el despido sin causa. Nosotros tenemos despido sin causa. Tenemos la posibilidad de decir, bueno, no hay despidos sin causados o sin causa en Alemania. En Argentina hay despidos con causa y despidos sin causa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En tiempos de esta pandemia, que son tiempos de excepción, como veníamos hablando recién, y que por sus características se aplican normas de emergencia, tanto sanitarias, ¿no? Decretadas en finales de 2019, en materia de económicas, de toda la vida, más o menos, y obviamente en cuanto a la legislación laboral, se dictó el decreto, por ejemplo, el último, ¿no? El 39 del 2021, publicado el 23 de enero del 2021, donde justamente el gobierno nacional amplía todo lo que tiene que ver con la doble indemnización hasta el 31 de diciembre y prorroga la prohibición de despidos sin causa o por falta de trabajo o fuerza mayor, como así también las suspensiones que son similares, o sea, excepto las cuestiones que tienen que ver con el artículo 223, que después me imagino haremos algún apartado particular, ¿no? Eh, estas prohibiciones de, de impedirlo, estas prohibiciones de despedir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas obligaciones de no hacer, eh, tienen que ver con también a medida que se van prorrogando las medidas de restricción, las medidas de confinamiento, ¿no? Que se van haciendo. Si bien las medidas de confinamiento se van haciendo cada una semana, o cada 9 días, o cada 15 días, o cada 21 días, como pasó también durante el 2020, bueno, en cuanto a las restricciones, por ejemplo, a los despidos, se hace cada 60 o 90 días, según lo vaya disponiendo el Poder Ejecutivo. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Estoy diciendo claro? Sí, 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 se está ¿Sí? entendiendo. Sí, sí. Buenísimo. No quiero pisar con otras preguntas tal vez, pero más o menos eso es un poco el planteo inicial, ¿no? Digo, un país que no prohibía los despidos sin causa, los prohíbe en una situación de emergencia radicada por la situación del COVID, en principio. Pero esto entonces sería como lo que se busca es proteger al trabajador en esta situación de pandemia, porque
según tengo entendido, sería más dificultoso conseguir trabajo en esta situación o luego de la pandemia, entonces por eso se busca preservar su fuente de trabajo. Bueno, en nuestro derecho laboral está principalmente trazado por normas de orden público, está por convenios de la OIT, por el derecho. De hecho, siempre cuando hablábamos de derecho laboral, se hablaba de que no era un derecho, ni era ni derecho público ni derecho privado, ¿no? Porque la presencia del Estado, la presencia principalmente de los principios peronistas, ¿no? En la legislación laboral, hicieron que el derecho del trabajo no pueda ser considerado derecho privado aún siendo una relación entre privados, ¿no? O sea, está muy regulado. No existe un código del trabajo, pero existen muchísimas leyes laborales que hacen que el trabajo sea tenga una atención muy especial por parte del Estado. Y eso no lo hace público, pero al menos lo hace ecléptico, ¿no? Como decimos a veces. Eh, eh, me perdí con lo que le estaba diciendo. Eh, entonces lo cierto es que los principios y demás, obviamente nuestro derecho laboral rige normas de derecho protectorio, ¿no? O sea, todo, todo siempre es, no solamente en caso de duda a favor del trabajador, sino lo que se busca es proteger al trabajador, proteger, y esto es históricamente, no solamente acá en Argentina, pero digo históricamente, ¿no? Al proletario, ¿no? Viene de la prole, justamente, de garantizar al trabajador y a su descendencia, ¿sí? Y a las personas que el trabajador alimenta, justamente que el trabajo esté garantizado y por tanto la alimentación y el desarrollo y el desenvolvimiento de todas las personas que componen ese grupo familiar. Entonces, obviamente, si hablamos de prorrogar o mejor dicho, perdón, de prohibir los despidos y de prorrogar esa prohibición de despidos, en principio lo que estamos hablando es, sabemos que lo que primero van a hacer las empresas ante la merma de ingresos va a ser despedir gente, ¿no? Entonces, por eso los primeros decretos que salieron durante el 2020, ya con la pandemia ya instalada y demás, y también las normas de emergencia de fines de 2019, hablaban de retroactividad, ¿no? Decían, bueno, de hecho después lo vamos a decir, pero justamente se aplicaban con efectos justamente con, o sea, iban hacia atrás, por decirlo de alguna manera, para que de alguna manera esa retroactividad proteja a los trabajadores. Pero bueno, volvemos igual un poco a lo que lo que conversábamos al principio. Nos vamos a encontrar con que es una norma protectoria, excesivamente paternalista, ¿sí? Favorable en principio, pero obviamente con ciertas dificultades de llevar a la práctica, porque obviamente los despidos se han dado y las empresas están despedido gente. Pero bueno, es parte también de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando. Eh, la prohibición o la prórroga de la prohibición de despidos no limitó, o sea, limitó en principio los despidos, ¿no? Pero tenía que venir acompañado y aparejado tal vez de otras políticas que permitan el desahogo, ¿no? De las empresas, la baja de ciertos impuestos y demás, y para que esas fuerzas de trabajo no solamente no sean despedidos porque estén obligados, sino también porque haya una utilidad. Porque si no lo que se daba era que muchas empresas tenían que tener las puertas abiertas o tenían a los empleados en sus casas y les pagaban igual. Y aún así los empleados no trabajaban, la empresa no producía y era todo pérdida. Claro. Así que bueno, esa es también una situación. Claro, o sea, lo que vos decís es que además de proponer este decreto tenían que haber ayudado con el tema de los impuestos o algo por el estilo. No, sí, Verónica, hubo medidas que, de alguna manera, para paliar la crisis. El tema es que eran todas curitas para piernas rotas, o sea, perdón porque dije una marca, no sé si se puede decir la marca, eran todas banditas para piernas rotas. Eh, No Porque estamos en la ciertamente tele, no. decir marcas tranquilo, ¿Cómo? no estamos en la tele, decir marcas tranquilo. Ay, pensé que yo por las dudas, pensé que me iban a poner el pip cuando dije curita. Lo cierto es que fueron medidas que en un principio fueron medidas acertadas y muy
interesantes en cuanto a lo que tenía que ver con el momento, ¿sí? Porque nosotros tuvimos la posibilidad del diario del lunes, ¿no? O sea, nosotros vimos por la tele lo que estaba pasando en otro lado, entonces contábamos con una ventaja comparativa que otros países, bien, que de alguna manera que tuvieron ya una vinculación directa con la situación de pandemia o el virus y la circulación del virus y demás, que no tuvieron tiempo tal vez la posibilidad que tuvimos nosotros. Argentina pudo de alguna manera crear un régimen, por decirlo de alguna manera, un régimen jurídico protectorio, obviamente un primario, ¿sí? O sea, preventivo, y después intentar solucionar las cosas con el paso del tiempo. Tal vez ese paso del tiempo no pudo, tal vez no generó eh, o no cumplió con las necesidades, ¿sí? Porque como decimos siempre, ¿no? La olla era muy grande y había que alimentar una gran cantidad de gente que estaba en condiciones, ¿no? Digo, el ATP, por ejemplo, ¿no? Este sueldo complementario que pagaba el Estado para las empresas. Hay empresas que hicieron directamente. Bueno, le dijeron, bueno, como vos te va a pagar el Estado, yo no te pago nada, o te bajo el 30% del sueldo, y encima la mitad del sueldo te la paga el Estado, no terminaban pagando casi nada, solamente pagaban las cargas sociales. O sea, también hubo aprovechamiento por parte de las empresas. Hubo como de alguna manera, estas situaciones de pandemia, yo esto ya lo dije un millón de veces, así que si alguno me vuelve a escuchar ya se va a aburrir, pero digo, estas situaciones de emergencia a veces sacan lo más lindo, ¿no? Sacan que la gente aplauda a las 8 de la noche o a las 9, no me acuerdo ya a qué hora era que aplaudíamos, pero digo, porque ya ya no aplauden, ¿no? Pero digo, en una época se aplaudían a los del sector de salud y demás. Digo, por momentos sacó lo mejor de la gente, pero también sacó las peores cosas. Si hay alguno que hace algún comentario a favor mío, obviamente es porque es amigo, no, de verdad es que no es que no es que esté hablando con conocimiento, seguro que es un amigo, algún amigo de alguna cátedra o algo. Eh, Deja bueno, que te entonces, elogien nada, tranquilo. Deja que te elogien. con- Que dejes que te elogien. no, digo nada más, porque capaz que alguno lee y dice, mirá, le están diciendo un orgullo. Nada, yo sé quién, me parece que yo sé quién es ese. Es mi primo, Porque dice la tía. Sí, sí. Le mandé el link a mamá, pero mamá me parece que no pudo. No, pero bueno, está bien. No, a ver, lo cierto es que, a ver, un poco lo que te decía recién, yo no voy a saltarle al cuello a las medidas que se tomaron al principio porque ciertamente para mí yo creo que fueron acertadas. Lo que creo es que después nos quedamos con todas medidas preventivas y eso es muy de Argentina, ¿sí? Esto de, tipo, manejarnos con cosas provisorias, ¿sí? Con arreglos provisorios, ¿no? Con parches. Entonces ahí me parece que es donde nos quedamos como a mitad de camino. Pero bueno, yo qué sé, creo que igualmente la prohibición, la doble indemnización y la prohibición de despidos, la prohibición de despidos obviamente es una novedad, la doble indemnización no, ya vamos a hablar sobre eso más adelante, pero digo, la prohibición de despidos era una novedad para nosotros, eh, porque obviamente es ajena al sistema jurídico y nos permitió a los abogados que tenemos, que llevamos causas de derecho laboral, bueno, eh, en algunos casos hasta requerir la reinstalación del trabajador, que también vamos a hablar también un poquito de eso también, o de requerir la doble indemnización, o hablar de un despido discriminatorio. Se podría decir, abrió el abanico, ¿sí? Para para hacer que un despido pueda ser más que un despido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, yo qué sé, recién yo te hablaba sobre el artículo 223, ¿no? El 223 bis de la LST. Es justamente una de las excepciones, ¿no? O la excepción más importante, porque obviamente la provisión de despido sin causa por falta de trabajo o fuerza y las suspensiones estarían prohibidas, pero salvo las previstas en el artículo 223 bis de la LST, que justamente contempla la realización de acuerdos directos que pueda celebrar la empresa con la Cámara de Representantes de los empleadores y el sindicato, pero tiene que ser con el sindicato representativo de los trabajadores y a fin de lograr justamente suspensiones, ¿sí? Abonando una suma no remunerativa como contraprestación. ¿Esto qué significa? Que
no estamos hablando que la 223 se aplique a acuerdos con el trabajador, que eso es lo que automáticamente las empresas salieron a hacer. A mí me empezaron a llamar y me empezaron a decir, che, me están ofreciendo esto, me están ofreciendo esto por la 223, me están ofreciendo esto por la 223. Sí, está bien, pero la 223 contempla lo que tiene que ver acuerdos directos celebrados entre una empresa o una cámara de representantes y el sindicato. Ni siquiera estamos hablando de una agrupación de trabajadores. Bien, o sea, había que salir a explicar el tema de la 223 antes de, tal vez, de sacarlo en el texto del decreto. Pero bueno, Antes era de también el la riesgo que se excepción, corría. decís que se debía haber dicho bien a qué Yo iba. creo, yo creo, sí, a ver, si vos, a ver, es como, es de alguna manera simple esto. Si yo vengo y te digo, nuestra conversación vamos a poder hablar salvo de, no sé, salvo de mi vida privada. Entonces vos vas a estar todo el tiempo diciendo, ay, significa que seguramente hay algo de su vida privada que no quiere contar. Es verdad. Hay algo que no quiere. Entonces, en este caso, decir todo prohibido. O sea, menos la 223. Entonces, automáticamente todos salieron a buscar qué era la 223. Salieron ahí a buscar los códigos, a las leyes. Bien, llamaron todas las empresas, a los abogados. ¿Y qué es lo de la 223? Ah, que podés suspenderlo. Listo, perfecto. Aplico una suspensión. Contraprestación, listo, ya está, no remunerativa. Suspendo la fuerza de trabajo, los mando a la casa. Pero no era así. O sea, había que justamente, primero, ¿por qué una prestación no remunerativa? O sea, justamente, ¿qué es eso? Bueno, es una compensación que tiene que ver por una suspensión de una prestación laboral y que tiene que estar fundada en causales, pero de falta o disminución de trabajo, que obviamente estaba vinculada con lo que tiene que ver con esto, pero que no pueden estar imputadas al empleador. Tenemos que hablar de una fuerza mayor comprobable, que obviamente el COVID lo podía justificar en un principio, pero después se permitió que este pacto, se admitiera este pacto individual, ¿no? O sea, esto de tratar con el trabajador directamente, y bueno, y entonces ahí es donde se empezaron a aparecer un montón de acuerdos que acá es donde muchos abogados laboralistas de trabajadores se frotaban las manos, porque los acuerdos que se firmaban, muchos eran de alguna manera, en principio, de rigurosa ilegitimidad, o sea, no por un, ¿sí? En principio podían llegar a ser observables. Y un acuerdo firmado entre un trabajador y una empresa en una situación de emergencia, eh, y es como para problemas, ¿sí? O sea, es como mirar a la hermana de tu amigo, o sea, sabes que vas a tener un problema con eso. Pero bueno, Ese ejemplo. ver con el decreto, ¿no? Obviamente, y el decreto no solamente este, sino cuando hablamos de la prohibición de despidos en general, eh, el artículo 9 del decreto justamente permite, o sea, lo que habla es sobre la imposibilidad de despedir a trabajadores que hayan ingresado a partir del 29 de julio del 2020. Obviamente esto estamos hablando porque había un decreto anterior, bien, que lo hacía, sí, que hablaba de una etapa, de una fecha anterior, justamente para que tiraba como 2 años hacia atrás, porque hablaba de una emergencia en materia laboral. Este decreto del cual estamos hablando ahora, el que está vigente, es por razones de la pandemia. Claro. Pero antes de eso, hubo un decreto en 2019, ¿sí? Y a principios del 2020, que tenía que ver con una prohibición, que tenía que ver con una situación económica inestable y una emergencia económica que imponía la doble indemnización en razón eh, de tal vez hasta políticamente, ¿no? Es decir, tipo, nos encontramos con el gobierno en esta situación o con el país en esta situación y decimos de acá para atrás, y la verdad es que podría pasar cualquier cosa. Todas estas personas podrían haber sido despedidas en condiciones totalmente revisables. Entonces,
también se abrió no sé, no un portón, era una cochera de un container de posibles juicios a futuro, porque obviamente todos los que habían sido despedidos con retroactividad podían volver y reclamar que les paguen la indemnización doble. Era una situación que al menos generaba inestabilidad, ¿no? Claro, y aparte era como generar un aprovechamiento de una medida que no estaba contemplando básicamente eso. O sea, no sé cómo explicarme. Eh, No, pero está perfecto como lo decís, porque, a ver, que las leyes busquen siempre proteger a la persona más débil, ¿sí? Porque en principio el derecho protectorio laboral, como así el derecho al consumidor, como el derecho de familia respecto de los niños, o las leyes de protección a la mujer en cuanto a lo que es la violencia doméstica, o a las víctimas y demás. O sea, digo, la parte débil, por decirlo de alguna manera, no necesariamente siempre es inocente. O sea, digo, puede de alguna manera un trabajador utilizar una norma que lo favorece para generar un perjuicio o para aprovecharse. Lo puede hacer, no debe hacerlo, pero lo puede hacer. Bueno, ahí va a estar de alguna manera la legislación, o mejor dicho, la jurisdicción posterior para de alguna manera poner la situación en orden. Si viene un trabajador y me dice, no, bueno, en realidad a mí me echaron hace, no sé, 600, casi 700 días, y sale este decreto, vengo a buscar lo que me corresponde. eh, bueno, hay que ver la situación particular, entonces probablemente no le van a pagar la doble indemnización, eso va a llegar a juicio, y un juez con cierta razonabilidad probablemente le diga, no, mirá, no corresponde, porque a vos te despidieron o por esto o por lo otro, o te despidieron en estas condiciones, y la situación era totalmente distinta. Pero bueno, a veces la legislación no entiende, por eso volvemos un poco a lo que charlábamos al principio, ¿no? A veces la legislación casi espasmódicamente busca resolver un problema y no logra cubrir, obviamente, todos los efectos, ¿no? Porque, de hecho, una reforma constitucional, ¿no? Que vamos a decir que es la reforma más importante que tiene una normativa, ¿no? Digo, cambiar la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, o crear el código de trabajo nos podría llevar toda la vida. De hecho, nos llevó toda la vida porque todavía no lo hicimos. Pero una reforma, por ejemplo, la reforma constitucional que requiere un régimen de mayorías especial y demás, como ya todos los que están aquí presentes seguramente lo saben, sí. eh, aún así, al día siguiente que la Constitución entró en vigencia, poner el 2 de enero del 1995, dijeron, uy, che, acá le pifiamos, porque acá podríamos haber hecho esto de tal o cual manera. O mirá, no nos percatamos que eh, podíamos llegar a tener este problema. Mirá, al haber puesto esta palabra y no haber puesto esta, el artículo 75 y se hizo 24, al haber puesto, en vez de poner integración, haber puesto supranacional, mirá, no nos dimos cuenta que capaz que podíamos tener, no sé, la posibilidad de un derecho comunitario en la Argentina, o se hizo a propósito. Bueno, había una publicación muy interesante que sacaba la ley, no sé si la sigue haciendo, porque de verdad no lo sé. La editorial La Ley tenía una publicación que se llamaba Antecedentes Parlamentarios. Y Antecedentes Parlamentarios era justamente, te explicaba todo lo que había pasado en el debate previo a la salida de la ley. Entonces era muy interesante porque vos al ver el debate llegabas a algo que para mí es lo medular, que es el espíritu de la ley. Entonces cuando vos estudiás o sabés cuál es el espíritu de la ley, justamente ahí es más difícil pervertirla esa ley. Es más difícil generar que la ley se convierta en un arma de doble filo, porque sabes cuál es el espíritu, sabes para qué se creó esa ley. ¿Entendés? Sí, Entonces, eso es una recomendación de estudio. O sea, más que estudiar la ley, más que estudiar artículo por artículo, hay que saber para qué es esa ley. La ley de concursos y quiebras, ¿para qué es? Tiene como objetivo esto. O sea, el concurso, ¿es para que la empresa continúe o para que la empresa cierre? ¿O es para que cobren los acreedores? No, es para que la empresa continúe la de concurso. Por eso cuando no se logran los acuerdos, se genera la quiebra indirecta. Entonces, es importante, por ejemplo, conocer el espíritu de la norma para justamente saber, y para hasta después mismo es hasta más fácil hasta para estudiarla. sí. Eh, Sí, sí, es verdad, muchas es veces nos bueno. dijeron lo mismo para distintas situaciones, es verdad. Sí, sí. Claro, claro, claro.
Después, en cuanto a lo que tiene que ver con el decreto y la posibilidad de que algunas actividades queden exceptuadas. Bueno, hay actividades que primero, todo lo que tiene que ver con el sector público y demás, no estaban alcanzados en principio, ¿no? Por el decreto. Pero eh, hay actividades, como por ejemplo la construcción, que solamente se vio en el principio de la pandemia. Y después no hubo, no siguió trabajando normalmente. Entonces, la merma de trabajo fue muy baja en referencia a otros, ¿no? No digo que no haya bajado la cantidad de trabajo, pero las empresas constructoras siguieron trabajando, después al poco tiempo volvieron y se rehicieron su trabajo, se los consideró esenciales muy rápidamente, entonces no tuvo el problema que tuvieron las peluquerías, o que ahora tienen las peluquerías de nuevo, bien, o que tienen las cafeterías o cualquier gastronómico. Entonces, ciertamente, hay algunos que no es que no son alcanzados por el decreto, pero que de alguna manera no fueron favorecidos, por ejemplo, por algunos beneficios como los del ATP y demás. Hay otras empresas que sí, porque lo pidieron en situaciones particulares. Entonces, hubo algunas cuestiones bastante interesantes al momento de cuando inició la pandemia o cuando iniciaron las leyes de emergencia por la cuestión de la pandemia, que la verdad es que favorecían al estudio y que, bueno, uno podía decir, bueno, mira, todo lo que tiene que ver con el personal de los organismos, las sociedades, empresas o entidades que integran, ¿no?, todo lo que es el sector público, bueno, no eran alcanzados por este decreto. Y bueno, porque la LCT en eso siempre fue medio celosa, ¿no? O sea, la ley de contrato de trabajo solo para los privados y la ley de empleo público para los del sector público, ¿no? Pero bueno, después, si no te molesta que yo siga avanzando, no sé si quieres preguntarme. No, 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 seguí avanzando, tranquila. ¿Avanzo yo? Sí, sí, sí. Buenísimo. Después, a ver, ¿qué pasa cuando una persona, aún así, existiendo esta prohibición de despidos, la despiden? Ujú. ¿No? O sea, ¿qué se puede hacer en el caso de un despido que se da justamente en el marco de esta prohibición de despidos? ¿Se puede plantear la nulidad del despido? Bueno, hay jurisprudencia, ¿sí? O sea, en principio en Argentina no existe la nulidad del despido. Volvemos otra vez a lo que yo les contaba antes, ¿no? No existe la nulidad del despido. ¿Por qué? Y porque se admite el despido con causa y sin causa. Entonces, la nulidad del despido no tendría sentido, salvo en los casos de cuando hay afiliación gremial, o sea, que ver con la reinstalación del trabajador a sus funciones y demás. ¿Por qué? Tiene una protección. Pero en esta situación, cabe decir que justamente cualquier despido sin justificar, ¿no? Cualquier despido sin justificar, que ocurriere dentro de los plazos que estipula el decreto, ¿no? Y los que, obviamente, o sea, el decreto inicial, el del 2020, el 329 del 2020, y los que vinieron después, justamente son de objeto prohibido. Y por consiguiente, el trabajador puede pedir la nulidad del despido, ¿sí? Porque hay una contravención a la norma, y puede solicitar su consecuente reinstalación. ¿Por qué dije tantas veces puede? Porque justamente es facultativo del trabajador, ¿sí? O sea, el trabajador puede pedir la doble indemnización y listo, Sí, claro. ¿sí? O sea, puede ir por el lado de la indemnización o puede solicitarlo. O sea, si nosotros, por ejemplo, hoy nos vestimos de jueces y simulamos un fallo, ¿no? Ujú. Decimos, corresponde hacer lugar a la tutela solicitada por la trabajadora Verónica, y en consecuencia declarar la nulidad del despido sin causa que la empresa Divino Derecho y Asociados, Divino Derecho Sociedad Anónima, y se ordena la reinstalación de la trabajadora a sus tareas, en las condiciones en las que se prestaba, porque el distracto justamente importó una conducta antijurídica y contraria a la prohibición de despedir sin causa interpuesta por el decreto 329 del 2020. Ya está, hice la sentencia. Pero lo cierto es que vos podés agarrar y decirme, bueno, la verdad es que la reinstalación del trabajo es facultativo del trabajador o de la trabajadora,
Si el empleador se resiste, yo tendría que obligarlo, o sea, tendría que de alguna manera hacer una ejecución forzada de la obligación de reinstalarlo en el lugar de trabajo. Obviamente hay límites, ¿no? O sea, la violencia física y moral no la puedo aplicar en este caso, pero digo, tendría que obligar al empleador a recontratarlo, a poner al trabajador en una situación de incomodidad. Hubo clientes, hubo casos que se nos han acercado al estudio justamente y que me han consultado y yo en realidad les devolvía la pregunta. Yo les decía, ¿vos querés volver a trabajar en esta condición? O sea, yo no tengo problema, iniciamos una medida preventiva para la reinstalación y para que se te devuelva tu trabajo. ¿Vos querés volver en estas condiciones a tu trabajo cuando aparte no solamente te despidieron a vos o la empresa despidió a todos o a la mayoría o a todos los de tu puesto o a todos los de... O sea, los vas a obligar a recontratarte, es como estar donde no te quieren, ¿no? O sea ¿qué cosa, qué hay más incómodo que de alguna manera estar en un lugar donde a uno no quieren que uno esté, ¿no? Entonces, me parece que también eso es importante que se considere, ¿no? Que existe eso que es la decisión del trabajador, el albedrío, la elección, lo facultativo del trabajador o trabajadora de determinar si se reinstala o no se reinstala. Claro, Esta tutela justamente anticipa... Sí, perdóname. perdón, porque te interrumpí. Pero No, por entonces favor. el trabajador puede elegir reincorporarse nuevamente al trabajo, solicitándolo claramente, o puede elegir inclinarse hacia la doble indemnización directamente, ¿o no? Exacto. Durante la vigencia de la prohibición de despidos, bien, se puede dar esos dos escenarios. Pero ¿qué pasa? Hay muchísimas empresas, que es importante esto también reconocerlo, que despidieron trabajadores y dejaron de ejercer la actividad económica. Entonces yo voy y le digo a Benito, el peluquero de la esquina, Benito, me despediste, pero como hay una prohibición de despido, me tenés que reinstalar. Pero yo ya cerré la peluquería. Bueno, vení, sentate, vení y no sé, entrá al local no sé, y lavame el pelo a mí, porque la verdad que no trabajamos más. Entonces, también obviamente, y esto tiene que ver con el ejercicio de la profesión, ¿no? Cuando se te siente el cliente, sí, ay, no, yo quiero volver a mi trabajo. Bien, ¿en qué condiciones? En estas condiciones, en las condiciones en las cuales te van a pedir bajarte el 30% del sueldo, en las cuales el Estado te va a pagar una parte del sueldo, o sea, era una situación muy incómoda también para volver. No sé, al menos yo eso se lo advertía. De hecho, no gestioné ninguna reinstalación, gestioné solamente indemnizaciones. Claro. Aparte, al Pero fin y bueno, al cabo es lo mejor, porque como decís vos, podés reincorporarte y por ahí la empresa o la fábrica o lo que fuere, la sociedad no se encuentra en una situación económica para pagar a sus trabajadores, por ejemplo, o no están no, brindando. te presentan quiebra, o se presenta en quiebra a los 3 meses y estás sonado, porque tenés que después presentarte a verificar crédito como crédito laboral, o sea, tipo, es un pelotazo. Entonces, a veces, si bien ya lo de la doble indemnización ya es un tema que suena lindo, hablar de doble indemnización, pero llevarlo a la práctica es algo bastante complejo, porque cuando te sentás a hablar, la doble indemnización te dicen, o sea, corresponden 100.000 pesos, pero está la doble. Sí, y al igual que la general, está la doble, pero muy pocos la hacen. Entonces, terminás arreglando por menos, o sea, obviamente. Eh, igual esta metáfora de la doble general estuvo buena. En esta me puedes dar la razón. Sí, sí, acá Eh, te preguntaste. acá sí le pegué. Bien, muy bien. Obviamente, en el caso de un despido que quede enmarcado en la situación del decreto, corresponde la doble indemnización y también hay otro problema, ¿no? Que metió la norma, el tema del tope. El tema del tope, a su vez, generó un conflicto que tuvo que salir a aclararse, porque la lectura era, al establecer el cálculo de la indemnización definitiva en los términos del artículo 5 del presente decreto, el monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder en ningún caso la suma de pesos 500.000. Entonces, automáticamente todos dijeron, pará, si a mí ya me corresponde una indemnización de 500.000 pesos, no voy a poder superar los 500.000 pesos, o sea, o me corresponde una indemnización de 450, o sea, solamente me van a sumar 50.000 pesos nada más. No, lo que la norma dice es,
que lo que es la duplicación no podrá exceder. Lo cual también está mal, porque si a mí me corresponde una indemnización de 1.000.000, entonces la doble indemnización serían, ponele, ¿no? Casi 2.000.000, me van a dar 1.500.000. ¿Y es así? ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Es así entonces o no? Sí, Claro, es de esta manera, es de la segunda manera que te estoy diciendo. buenísimo. ¿Entendés? O sea, la duplicas, o sea, lo que no puede exceder los 500.000 pesos, o sea, el tope, se aplica sobre lo que se duplica, no sobre el monto indemnizatorio, sino sobre esa doble indemnización que te dan. ¿Está bien? O sea, si a vos te tendrían que dar un monto más 700.000 pesos que corresponde a la doble indemnización, ¿por qué te hago esta aclaración? Porque en realidad la doble indemnización es un truco, porque no se duplican todos los conceptos, se duplican algunos conceptos. Es para largo igual, pero digo, de esos conceptos que se duplican, solamente podrás duplicar en el monto de 500.000 pesos. Ahí tenés un tema. Tengo una duda. ¿Los vivos de Instagram duran 1 hora? Sí, 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 O sí. sea que se nos va a cortar. No todavía, porque me va a empezar a Bueno, contador. Todavía no. bueno, muy bien, perfecto. Vos me avisás. Igual, ¿qué hacemos? ¿Terminamos o seguimos? No, retomamos hasta que... Retomamos, buenísimo. Igual ya estoy a 3 cuartos. Me queda poquito. Tranqui. Respecto a los medios de prueba, ¿no? Estamos hablando de medios de prueba. Obviamente, los despidos no siempre se dan de la manera formal que todos esperamos. O sea, no viene el telegrama a tu casa, perdón, no viene la carta documento a tu casa. Bien, muchas veces son despidos verbales, son despidos por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp. Bueno, ahí en el derecho laboral, justamente, el derecho laboral se abastece de medios probatorios bastante laxos, o sea, digo, es bastante informal a la hora de considerar los medios probatorios. ¿Por qué? Bueno, porque primero que, salvo los procesos, por ejemplo, de acoso laboral o de mobbing, bien, que son complejos a la hora de la prueba, Asistencia médica, psicológica. sí, y aparte normalmente se dan situaciones donde no hay testigos, o sea, digo, o que los testigos son gente que está trabajando en la empresa, entonces, y tenés que buscar un testigo que no tenga juicio contra la misma empresa, porque si no, después te lo determinan como que es un testigo inoficioso, o sea, digo, hay un montón de cuestiones, ¿no? Ya en el proceso, pero digo, probar la relación de trabajo, probar en el derecho laboral es algo, entre comillas, bastante simple. Bien, y es más, las presunciones que se dan automáticamente provocan lo que es la inversión de la carga probatoria. O sea, yo digo, yo trabajo para Divino Derecho, bien, mira, acá tengo una foto donde estoy entrando a la empresa. Y acá tengo esta, no sé, este listado de la SUBE que dice que todos los días durante un mes fui a Divino Derecho en el mismo horario. ¿Qué tenés para decirme? Y la empresa va a decir, bien, yo he presentado vecinas del barrio que lo veían llegar al pibe todos los días al mismo horario y lo veían salir todos los días con la bicicleta o con la remera de las hamburguesas o lo que sea. Bueno, ahí estás probando una relación de trabajo. Bien, o sea, probar el vínculo laboral es lo más fácil que de alguna manera es bastante fácil. La dificultad viene de otro lado, ¿no? Viene por otra situación. Pero bueno, entonces, eh, la ley justamente operan muchas presunciones legales que justamente traduce la inversión de la carga probatoria y que entre las cuales obviamente se destaca la veracidad de lo afirmado por el trabajador. Lo que dice el trabajador, el otro tiene que probar lo contrario. Muy parecido para hacer un parandón, ya que hoy tenemos una actividad en, Por Google Meet en tenés la el actividad espacio. de charla de Exactamente, muchas gracias. en contexto de pandemia del COVID-19. Va a ser Sí, del al... COVID, pero en 2020, en 2021, sí, hoy a la noche. Pero justamente la relación que te iba a decir era esa, ¿no? Digo, como para compararlo, como para que se sepa, en las causas de violencia familiar pasa eso. Los dichos de la víctima, ¿sí? A cierto modo invierten la carga probatoria porque en realidad no invierten la carga probatoria, pero se da una suma y una sucesión de medidas preventivas y de medidas de restricción perimetral y demás, que justamente lo que tienen como fin es proteger a la víctima. Algo muy parecido en el derecho laboral con, obviamente, las...
Bueno, estamos en la segunda parte de lo que es prohibición de despidos en el contexto de COVID-19 o en el contexto de pandemia, eh, bajo el decreto presidencial, el DNU, así que estamos esperando a que se sume. Buenísimo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, sabíamos que iba a pasar. Igual creo que justo creo que metí el punto. Así que mientras permitimos que tal vez algunos se vuelvan a sumar, ¿no? Ujú. La verdad es que el derecho laboral es muy interesante. El derecho laboral en Argentina tiene tiene particularidades en cuanto a lo que tiene que ver con en materia probatoria, que no solamente la libertad de pruebas, o sea, es muy abierto el abanico de posibilidades, sino también esto de la inversión de la carga de la prueba, tomando los dichos como del trabajador como de alguna manera con cierta veracidad. Ujú. eh, por eso es muy importante con el conocimiento de los hechos, ¿no? O sea, cuando viene el cliente al estudio, cuando va el cliente y se sienta en tu oficina, contame cómo fue la relación de trabajo, Sí. contame todo, Por mandame ejemplo, todo, pasame los hechos. sí. Los hechos del caso son el 60% de la demanda. O sea, ¿qué pasó durante toda la relación de trabajo? ¿Tuviste sanciones? ¿En algún momento pasó algo, esto, lo otro? No, encima en un momento estuviste casi por ser encargado de piso, gerente, lo que sea. Ah, mirá qué bueno. ¿Y cómo llegaste a un despido? Bien, es muy Claro, o importante todo eso. sea, si llegó a casi a otro cargo superior era porque venía trabajando muy bien y de Claro. pronto lo despidieron, es verdad. Entonces, obviamente, la participación, la aparición de un nuevo, de un hecho que de alguna manera disruptivo, o sea, que viene a romper la relación de trabajo, tiene que justificar, o sea, tiene que ser demasiado severo como para justificarlo, o, o sea, perdón, tiene que ser demasiado severo para justificarlo, pero estamos hablando de un despido sin causa, así que, de alguna manera, algo tiene que pasar, ¿no? Sí. Algo tiene que haber pasado. Acaba de Eh, entrar Moving y se supone que tengo una charla de Moving la semana que viene, el viernes que viene. Qué Así que bueno, qué bueno, qué bueno. Es algo súper interesante. La verdad es que lamentablemente Argentina tardó mucho en incorporarlo. Somos un país que en algunas cosas vamos rapidísimo, pero en otras ralentizamos. Y la verdad es que, por ejemplo, los autores españoles que venían a la Argentina a hablarnos sobre mobbing, tendríamos que haberlos escuchado mucho antes, porque la verdad es que ya venía pasando y ahora, bueno, por la cuestión de género, que de alguna manera como lo reinstaló también, pero sí, el acoso laboral ya existía eh, desde antes, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, desde las condiciones de esclavitud. Pero bueno, la verdad es que ojalá que voy a estar seguro, si Dios quiere voy a estar mirándola porque es muy interesante. Espero sí. que salga muy lindo. Yo hace poco Eh, cursé la materia, porque está la materia en el CPO. Son 2 puntos, pero dije, me parece algo interesante. No lo conocía la temática, porque encima en lo que es derecho laboral, cuando haces la cursada, tampoco es que lo menciona mucho, por ahí se lo menciona, pero muy por arriba. En los manuales sí está contemplado, pero también así como muy, muy por arriba. hay un Entonces, libro hay un libro de Abajo Olivares sobre mobbing que no sé si, a ver, no sé si hay otro libro, voy a decirlo de esta manera, no sé si hay otro, pero les puedo asegurar que es excelente. O sea, si quieren saber sobre mobbing, es más, hay algunas entrevistas por internet y todo. Busquen sobre Francisco Abajo Olivares, que es un grosso en el tema. Digo es porque supongo que vive, pero la verdad es que es muy importante y es muy bueno. Francisco Abajo Olivares, creo que sí. Justo les iba a comentar también, que iba a comentar y les iba a compartir. A ver, hablamos antes sobre el decreto, sobre estos DNU, que obviamente son siempre mirados de reojo, ¿no? O sea, yo leo en las noticias, eh,
yo qué sé, no sé, el presidente abrazó un cachorro y digo, ay, el presidente firmó un DNU, ya me agarro de la silla, digo, uy, ya, la pucha, ¿con qué se viene? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente los DNU son decretos de necesidad de urgencia, situaciones excepcionales, condiciones de emergencia muy particulares. O sea, que un presidente vaya por el DNU número 400, bien, o demuestra que Argentina es un país que se está prendiendo fuego, o significa que, o sea, que es un viva la pepa, ¿se entiende, no? O sea, que Sí. está a la mano de cualquiera o que, sinceramente, el poder legislativo es paupérrimo porque el tipo tiene que meter mano a los decretos porque si no las cosas no se mueven. Vamos a pensar bien y mal, ¿no? O sea, el angelito y el diablito del poder ejecutivo. Pero de alguna manera, si yo pienso en la constitucionalidad o no de un decreto que prohíba los despidos, la verdad es que sinceramente, si un empleador se presenta o una empresa se presenta y dice, no, yo quiero pedir la inconstitucionalidad del decreto, ¿no? Dentro del mismo proceso del despido. La verdad es que yo le deseo mucha suerte. No le deseo, ni siquiera le deseo éxito, le deseo suerte, porque es casi imposible. O sea, porque no es la primera vez que Argentina está en una situación de emergencia en materia económica y que repercute en el derecho laboral y que más allá de cualquier emergencia pandémica, la modificación de la LST se hace, o sea, se tiene que hacer a través de un trámite súper complejo y todo. Por consiguiente, esto es una situación excepcional. Esto es una modificación al régimen laboral, no es una modificación a la ley de contrato de trabajo. Modifica la ley de contrato de trabajo durante este tiempo, sí. Instaura nuevamente la doble indemnización en la Argentina, después de, ¿cuándo fue la última vez que se la instauró? En el 2002. Así que después de casi 20 años. Pero digo, eh, pedir la inconstitucionalidad de una ley de emergencia, de una situación de emergencia, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero Aparte, corresponde, sí, perdón. sí, yo había escuchado, por ejemplo, una docente hablar que decía que no se podía plantear la inconstitucionalidad porque era viable, porque esto era en un contexto que era temporal, o sea, este decreto era planteado para algo temporal, entonces que decía que no hacía falta o que no se debía plantear la inconstitucionalidad. Todas las herramientas de excepción que que forman parte del derecho constitucional, todas, ¿sí? Sí. Y todas las medidas excepcionales, estamos hablando desde acá hasta en tu casa, ¿no? O sea, decir de excepción es mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, hasta que pueda venir el plomero, arreglo esto con este alambre. Bien, entonces, hasta que pase lo de este virus que va a durar 3 4 meses, tiro este decreto. Se mantiene, lo extiendo, lo prorrogo, lo prorrogo, lo prorrogo. Entonces, de alguna manera, lo que decía esta profesora o esta persona que vos me decías recién, tiene asidero justamente en esto, en que estamos hablando de una situación de emergencia económica, sacamos una ley o sale un decreto o una normativa específica para contrarrestar esa emergencia económica, es pedir la inconstitucionalidad, cuando en realidad el análisis constitucional o no, obviamente el control de constitucionalidad que se va a hacer, que es para el caso concreto, como ya todos sabemos y todo, ¿no? Pero digo, y que el efecto va a ser solamente para las partes del conflicto, no es que va a desarticular el decreto. Pero no va, de alguna manera, va a ser muy difícil realizar un control de constitucionalidad en una situación tan notoriamente de emergencia, porque la crisis ya es notoria, ¿sí? O sea, la crisis se divisa. Difícil o distinto sería si vos me decís, y la verdad, Damián, es que esto pasa en Buenos Aires o en Capital, pero la verdad es que no sé, en Salta no pasa, y a este tipo lo despidieron en Salta, donde están trabajando lo más bien y no hay virus, ¿sí? O no hay presencia viral, o no hay circulación del virus, o lo que sea. Entonces, y bueno, la verdad es que al tipo lo despidieron porque la verdad que no les servía, o bueno, entonces, en ese caso, estaría bueno, sería interesante analizar la inconstitucionalidad de un decreto cuando el decreto, por decirlo de alguna manera, ya perdió el efecto o no tiene efecto en ese lugar. ¿Sí? Más en un país con federal, o mejor dicho, en un país federal como el nuestro. Sería interesante de alguna manera. Pero bueno, lo cierto es que si hacemos algo de memoria, las dobles indemnizaciones normalmente llegan para quedarse en Argentina. ¿Sí?
esto se lo cuento que acá somos todos jóvenes, y algunos ya somos menos jóvenes, pero digo, en el gobierno de Dualde, ¿no? El presidente que apareció después de la crisis del 2001 y de los muchos presidentes que hubieron en una semana y demás, justamente es cuando se dicta la emergencia económica, se dicta la ley, lo que se hace es, se impone la suspensión de despidos sin justa causa, ¿sí? Y en el caso de que no cumpliera, se aplica la doble indemnización. No se prohíben los despidos, sino lo que se impiden o lo que se suspenden son los despidos sin justa causa. Y se impone la doble indemnización para los despidos sin justa causa. O sea, lisa y llanamente, la doble indemnización. Entonces, esta situación fue en el 2002. ¿Hasta cuándo habrá durado? Hasta el 2003, que llegó, que hubo elecciones, 2004, no sé hasta cuándo. 2005, tiramos un número, 2006, ¿hasta cuándo decís que habrá llegado? No creo que se haya prorrogado demasiado, habrá sido unos meses solamente. ¿Vos decís? Bueno, mira, empezó en enero del 2002 y duraba por 180 días. O sea que ya duraba por 6 meses. ¿Sí? Llegó hasta el 20 de septiembre del 2007. Ok. Fue levantada recién por decreto 1224 del año 2007. O sea, durante 5 años hubo una situación de emergencia de doble indemnización instalada en el país. Es muy interesante esto para aquellos que les guste ver esto, ¿sí? Particularmente, si lo llegan a ver o se meten en Infoleg y ven los decretos, buscan por doble indemnización y ven los decretos y es cómo están todas las prórrogas sucesivas y vos decías, cada 180 días se iba prorrogando, o sea, cada 6 meses se prorrogaba y vos decís, claro, entonces te vas a encontrar con prórrogas hasta el 2007, o sea, vas a encontrar, no sé, son cada 6 meses por 5 son 10, o sea, vas a encontrar 10 prórrogas, ponele, porque me imagino que habrán sido todas cada 180 días, y es muy interesante, estuvo 5 años prorrogándose una medida excepcional. O sea, si yo ahora te digo a vos, ¿cuánto dura algo excepcional? Vos me decís 2, 3 días, ¿no? Estábamos hablando del plomero y por eso lo atamos con un alambre o ponemos un ganchito, un clip, pero, o ponemos no sé, un trapo para que no, para que gotee para el otro lado. Pero lo cierto es que, de alguna manera, si yo estoy hablando de algo excepcional, no puedo estar hablando de 5 años. Es verdad, porque es algo en el momento nada más. Por eso te dije cuando me dijiste, ¿y cuánto tiempo fue? Y pensé unos meses, no pensé que se había extendido hasta 2007. Exactamente. Bueno, por eso. A ver, Argentina es un país raro con esas cosas, ¿sí? Desde ya, y por eso te dije, normalmente las medidas excepcionales suelen perpetrarse, suelen generar, eh, suelen generar precedentes y suelen generar derechos, ¿sí? Eh, Así que, bueno, es algo que podría de alguna manera eh, durar un tiempo más, aún sin el virus, aún con circulación de personas, aún viajando. Bueno, ¿podría el trabajador pedir de alguna manera algún resarcimiento, alguna cuestión especial, además del despido? Yo acá es donde me pregunto, igual ya lo adelanté esto, ya arruiné un poco el final de esta pregunta, ¿no? Cuando a una persona se la despide y no hay en estas condiciones, y no hay una situación que lo amerite, simplemente y lo despido por las dudas de que en algún momento me afecte la economía de la empresa o algo y demás, bueno, hay como una especie de principio de despido discriminatorio, ¿sí? O aprovechamiento de la situación para despedir y demás. Es más, cuando se dijo, por eso era importante la retroactividad del primer decreto, cuando se dijo que una de las primeras medidas que iba a tomar Alberto Fernández como presidente iba a ser la prohibición o la doble indemnización, automáticamente las empresas salieron a despedir empleados. ¿Sí? O sea, hubo una semana de despidos masivos o de acuerdos. Sí, Acuerdos.
¿sí? Acuerdos bilaterales. Pero bueno. Acuerdos Y por igual último, en sí, el 223, ¿no? Que era lo que venías no, mencionando. los acuerdos de 223 son los acuerdos de suspensión. No, 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 acuerdos para un mutuo distracto, ¿no? Decir, che, la verdad es que no quiero que trabajes más en mi empresa. Andá y mandá el telegrama. Esto es lo que Ujú. pasa, la realidad o sea, a ver, esto es lo que el profesor de Derecho Laboral les tiene que contar a los alumnos. No, eh, che, no quiero que trabajes más para mi empresa, así que mañana vas a recibir una corte documento. Bueno, está bien. Acá tenés tu indemnización totalmente completa, bien calculada. Gracias. ¿Querés ir a consultar a un abogado para ver si hicimos bien la cuenta? Y si no, cualquier cosa me avisás y te doy el resto. Dale, genial. Eso es, no sé, el mundo de Heidi. En realidad pasa algo totalmente distinto, que es, tipo, estás en tu casa, te llega un WhatsApp y te dice, che, mañana no vengas a laburar. O sea, y decís, uy, la pucha, ¿qué hago? ¿O qué pasó? O llegás a trabajar y te dicen, ¿qué no te llegó la carta de documento? Porque, no, cierto que estamos en tiempo de pandemia y el correo hace lo que se le canta con la carta de documento. Entonces te va a llegar dentro de 3 días. Bueno, no, te echamos. Acá tenés la fotocopia. Y vos decís, uy, y ahora, bueno, ¿me van a indemnizar? Sí, toma, acá tenés. 2 meses de sueldo. Y vos decís, pero yo te estoy trabajando hace 4 años acá. No, bueno, está bien, pero ¿viste cómo es esto? Hagamos así. Hagamos como que nada. Firmemos acá un acuerdo, yo te doy esto, vos me das esto, y listo, ya está. Vos reconoces, yo no reconozco hechos ni derechos, ¿sí? Una frase muy común en los acuerdos laborales, y hacemos como si nada. Esos acuerdos, igual aún así, esos acuerdos son revisables ante el Ministerio de Trabajo, ante el SECLO, ante una demanda judicial, ante una demanda laboral. No son del todo válidos esos acuerdos. Ah, Hay eso mucha justo. jurisprudencia que dice que esos acuerdos son cuestionables, por lo menos. Bien. Y otro motivo de despido, y este es el último y es lo último que vamos a hablar porque si no se van a aburrir o te vas a aburrir vos o me voy a terminar aburriendo No, yo, a mí me tiene que encanta el ver derecho con, laboral, así que no me aburro. obvio, pero bueno, está bien, pero de alguna manera tenía que justificar que era la última. Eh, es el despido, y acá la cuestión sindical, ¿no? Sería la participación, ¿no? Digo, y acá hay un tema que es muy interesante, ¿por qué? Porque participación sindical pueden tener muchos. Representación gremial son muy pocos, Ujú. ¿sí? En una gran empresa son muy pocos, en una pequeña empresa es uno solo, ¿bien? Pero la participación sindical la pueden tener muchos. Sin embargo, la protección, ¿sí? El beneficio de la protección que le da la ley, ¿sí? La garantía de estabilidad gremial, no se la da a los de participación sindical, sino que se las da a uno. Yo me acuerdo de una empresa en la cual yo trabajé que justamente me decía, no, no, no te metas con el sindicato porque cuando lo vean en el recibo que estás aportando al sindicato, 2 meses más y estás afuera. Y vos decías, pero estoy aportando, no es que voy a las reuniones, estoy Claro. aportando porque tengo un beneficio para, no sé, ir al club o para lo que sea. No, no te conviene porque en cuanto vean que te están descontando de ahí el sueldo ya no cae bien. Entonces, la protección, ¿sí? La estabilidad gremial se aplica justamente y solamente, ¿sí? Y únicamente a aquel que tiene la representación gremial. En cambio, la participación sindical o participación en el gremio, en asambleas y demás, lo deja al trabajador igual de expuesto, pero sin esa protección. Hay jurisprudencia igualmente de la, si no me equivoco, la doctora Diana Cañal, perdón, que es una profesora también de la Facultad de Derecho, muy buena, y una profesora también del doctorado, muy buena en Derecho Laboral, una grosa de verdad que tenemos en nuestra universidad y que justamente ella en algunos casos, ha hablado eh, sobre la ley, sobre que un despido de una persona que tiene participación sindical o participación gremial, se habla no lo habla sobre la protección gremial, sino habla de la discriminación. ¿Se entiende, no? Va para el lado de la discriminación, no va para el lado de la... ¿Por qué? No, porque es verdad, la ley de representación gremial o la ley de protección de la estabilidad, de la garantía de estabilidad gremial es muy limitada y es el objeto de la norma, está perfecto.
o sea, está perfecto. Es el objeto de la ley. Volvemos otra vez a lo del principio. Es el espíritu de la norma. Entonces hay que hablar de otra cosa, como te decía antes. Si yo despido a una persona en situación de pandemia, o despido a una persona porque se contagió de COVID, ¿sí? No lo estoy haciendo para proteger a mis trabajadores. Lo estoy haciendo porque lo estoy discriminando. Bien, bueno, esto es lo mismo. Si yo tengo un trabajador o trabajadora que ejerce, cumple, desarrolla alguna participación gremial o sindical, efectivamente al despedirlo lo que estoy haciendo estoy provocando un despido discriminatorio. Es como si estuviera embarazado o embarazada. Es como si hubiese tenido un accidente de trabajo, bien, y yo lo despido porque me es un problema. Entonces, en el caso de que una persona se enfermara de COVID y lo despiden en vez de seguir teniéndolo o no, entonces planteamos la discriminación en ese caso. Es interesante la pregunta. La respuesta es fácil, es sí, es despido discriminatorio. Pero es interesante la pregunta, ¿sabes por qué? Porque hubo casos en los cuales, y esto, hablemos de lo mediatizado, ¿no? No sé si te acordás, hace unos meses que se hablaba, por ejemplo, de decir, che, ¿viste que se enfermó de COVID fulano de tal, del canal fulano de tal, o fulana de tal, que en el programa tal, porque se fue de vacaciones a Miami, México, Aruba, bla, 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 y se contagió? O sea, de alguna manera se empezó como a revictimizar, se empezó como no a revictimizar, a criminalizar al contagiado, como si la gente de alguna manera dijera, tipo, me voy a contagiar, ¿sí? Voy para contagiarme. Lo cierto es que nadie en su sano juicio le gustaría enfermarse, y mucho menos de un virus tan inestable como es el COVID. O sea, digo, aunque seas el más Bolsonaro de todos y pienses que esto es una gripeciña, sinceramente nadie le gustaría meterse con un virus que se conoce tan poco. O sea, una persona sin antecedentes, joven, que hace ejercicio, lo agarra el COVID y lo hace pelota. Un tipo con antecedentes de pucho, no sé, problemas de pulmonares, problemas cardíacos, todo, no le hace nada, no sé, 70 años y sale vivito y coleando. O sea, no hay una estadística que de alguna manera, o no hay una regla que cumpla. Entonces, lo cierto es que si yo a una persona la despido porque se contagió de COVID, haya hecho lo que haya hecho, no haya cumplido y demás, bueno, en principio es despido discriminatorio. ¿Qué pasa? Hay protocolos sanitarios, y con esto sí terminamos, pero hay Ujú. protocolos sanitarios, por ejemplo el de los gastronómicos, que establece que tienen que usar tapaboca, que tienen que hacer distanciamiento social, ta, 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 ta. Entonces, me han venido a consultar a mí empleadores de decirme, ¿qué pasa si no cumplen con el protocolo? ¿Los puedo despedir? No, mira, primero tenés que establecer un régimen sancionatorio y demás, no puedes despedirlos directamente por incumplir con el protocolo. Bueno, pero están poniéndome en riesgo a mi trabajo, están poniendo en riesgo a... ¿cómo, perdón? Están poniendo en riesgo a sus compañeros, o sea, te daban ese Está tipo poniendo en de... riesgo a su compañero, está poniendo en riesgo al cliente, me llega a caer me cae el gobierno de la ciudad, por ejemplo, y encuentra al cocinero sin barbijo tosiendo arriba de los fettuccini. Tipo, estamos al horno. O sea, no, ¿entendés? O Pobre. le hace el testeo a alguno de ellos y le da que está trabajando con fiebre. Malísimo. Entonces, bueno, de alguna manera, ese tipo de cosas también no están en la norma, pero nos las dan las otras fuentes del derecho, ¿no? Nos las da la doctrina, nos las da divino derecho a través de sus vivos, nos las da la jurisprudencia y demás. Bueno, te agradezco inmensamente que hayas querido Me hacer has un vivo. exprimido. Sos una persona muy divina. ¿Listo? Ahí agarré. No, pero en serio, te agradezco un montón, y por eso te Bueno, preguntaba espero, en qué cátedra estabas, para saber, porque vi que eras docente de nuestra facultad, así que es un placer haberte tenido. Dijiste cosas muy interesantes que le ayudan no solo al estudiante de Derecho, sino al trabajador que a veces no conoce estas cosas, y esa es la realidad. Así hay, que, hay, sí. los que tenemos la oportunidad de hablar de cosas que sabemos, o los que tenemos la posibilidad de estudiar para hablar de cosas que tal vez sabemos un poquito, entonces estudiamos un poco más para poder hablar o algo, tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Tu espacio, mi espacio. Yo, por ejemplo, tengo
tengo en mi canal de YouTube un espacio que se llama Café la Constitucionalidad, a pesar de que hoy Lo tomé vi. té, pero digo, tengo Café la Constitucionalidad, que hace alusión al café la humedad, ¿no? Pero yo soy un amante del derecho constitucional, así que por eso le puse ese nombre. Y es justamente esta charla, ¿no? Es decir, hablar con el que sabe, no con el famoso, no con el capo, sino con el que también sabe, que está en el día a día, con el que labura con esa temática, con esa materia. Y eso está muy bueno. Y después también hay unos videos que son muy divertidos, que a mí me divierte mucho hacerlos, que es tipo algo así como que aunque nadie te lo pidió, ¿no? O sea, aunque nadie te preguntó, ¿qué pasó el 19 de abril, por ejemplo? Bueno, el 19 de abril fue el Día de los Pueblos Originarios. No se dijo en ningún lado. Bien, sin embargo, nadie reconoció el Día de los Pueblos Originarios y de la Madre Tierra. Bien, entonces, bueno, ¿qué hice yo en mi canal de YouTube? Bueno, le hice un video. Hice un video por las dudas. Si alguno está por ahí paviando y lo encuentra, bueno, se va a dar cuenta y la próxima vez se va a acordar o se lo va a contar a alguien. Y así un poco se va llegando, ¿no? O sea, Claro. no todos los días de tienen la oportunidad de ser tan conocidos como otros días de. Entonces, bueno, No, trato de aparte, jugar un poco con por eso. ejemplo, a veces pasa que te dicen, bueno, ¿sabías que era tal cosa? Y vos decís, no, no sabía, pero justo vi un video de, y ahí ya sabes. O sea, esa es la Bueno, realidad. en el Instagram de mi estudio, hoy publicamos un pequeño chascarrillo, ¿no? Que dice, arrancó junio, mes del Día del Padre, es un excelente mes para iniciar una demanda de alimentos. Así Sí, que, para recordarles a los papis, bien que las mamis y los niñes necesitan alimentos, así que eso también está bueno para recordarlo. Bueno, sí. La semana pasada muchísimas, tuvimos un vivo muchísimas de gracias. alimentos. Sí, sí, es verdad, sí, sí, lo vi. Sí, Lo sí, vi con una abogada. Tartaglia, con la doctora Tartaglia. Exactamente. Bueno, te despido porque en un ratito vas a tener el Meet, el Google Meet con distintos colegas de otros En 15 países. minutos, en 15 minutos me reúno con las expositoras y con mi coordinador Ulises Medina Álvarez, y después ya arranca a las 20 horas derecho comparado, perdón, derecho compartido de violencia de género en tiempos de COVID 2021, bien, con una representante de Argentina, de Brasil, de Chile y de Colombia. 4 especialistas en la materia que nos van a contar un poco de qué está pasando, qué pasó y de alguna manera qué es lo que se espera y cuáles son las herramientas y cuál es la estructura jurídica en este momento en cada uno de los países para afrontar que al 3 de junio del 2021 nos encontramos con 1.717 femicidios. O sea, la violencia sigue existiendo, no se terminó, no mermó porque haya distanciamiento, aislamiento, confinamiento social, sino probablemente se haya acentuado. Así que Intensificó como porque sociedad tenemos mucha tarea. se intensifica porque están junto con su agresor, conviven todos los días y en esta situación Entre, entre otras, de pandemia se entre intensificó. otras cosas, entre otras cosas, sí. Así que, por eso, pero bueno, también es una realidad de que esta situación de encierro y todo hace que la gente esté mucho más encendida, mucho más, hay mucho más Agresivo. violencia ahora que antes del COVID. Y bueno, eso también es una realidad. La gente está más desesperada, tiene menos salidas, tiene menos dispersión. Nos pasa desde los niños a los adultos. ¿Sí? Hay algunos que cayeron en el alcohol y los niños que cayeron en que son las 3 de la mañana y los tenés saltando de un lado al otro y decís, no se duerme este nene. Y sí, no tiene desgaste de energía este chico. Entonces, bueno, nada, Dirás a mi favor, ¿no? Que tenés dos hijos. y yo encima que tengo dos, así que es como que están ahí saltando como dos minions. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, saludo a todos y nos vemos la próxima que seguramente habrá otra Sí, oportunidad. sobre derecho constitucional, derechos humanos, lo que quieras, estás nuevamente invitado cuando quieras. Bueno, ¿Sí? bueno, muchas gracias, la pasé Te muy mando bien, gracias. saludos y en un rato nos vemos porque seguramente me suma el Meet. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, hasta luego, chau chau.